En esta ocasión estamos con una persona muy importante, creador de las más conocidas teorías. Está basada en los principios cognitivos. Estamos hablando de Robert Gag. Es un placer estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Señor Gagne, ¿sería posible que nos platicara un poco de usted? ¿Qué le puedo decir? Nací el 21 de agosto de 1916. Me especialicé en psicología y pedagogía. Trabajé por varios años como profesor universitario. Es muy reconocido por ser creador de las más conocidas teorías de la enseñanza. Me gustaría que nos expusiera en qué consiste. Primeramente, mi teoría es ecléctica, porque tiene unidos los elementos cognitivos y conductuales. Hace una referencia a una serie de condiciones, circunstancias, sucesos y fases que prevalecen cuando ocurre el aprendizaje. Al plantear mi teoría, el objetivo principal fue que funcionara como base para el diseño instruccional. En la teoría de la enseñanza, debe haber una ruta adecuada para alcanzar los objetivos. Esta ruta es la jerarquía del aprendizaje, ya que varían los niveles de complejidad. Se debe tomar en cuenta los tipos de aprendizaje, las habilidades que es capaz de desempeñar el estudiante para llegar a dicho objetivo, mediante la vía correcta. Además, está compuesta por dos fases. La primera consiste en especificar el tipo de resultados del aprendizaje. La segunda, los sucesos del aprendizaje o los factores que distinguen la enseñanza. Nos parece muy interesante todo lo que ha expuesto, pero me llama la atención un punto que me gustaría que nos expusiera. ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje y en qué consiste? Muy buena pregunta. Es importante que conozcan los tipos de aprendizaje, en especial aquellos estudiantes de pedagogía. El primer aprendizaje sería la reacción a una señal. Este postulado es de Pavlov. El sujeto aprende a responder con un reflejo ante una señal o estímulo condicional. Está el estímulo-respuesta, que equivale al condicionamiento operante de Skinner. Encadenamiento motor. Lo que se adquiere es una cadena motora formada por dos o más conexiones. Asociación verbal. Sigue el mismo principio del encadenamiento motor. Discriminación múltiple. El sujeto aprende a dar cierto número de respuestas identificatorias distintas entre otros estímulos diferentes. Aprendizaje de conceptos. El individuo adquiere la capacidad de dar una respuesta en común a un grupo de estímulos que pueden diferir ampliamente unos a otros. Aprendizaje de principios. En el aprendizaje de cadenas o de dos o más conceptos de aprendizaje de reglas verbales, que desde el punto de vista lógico-verbal llega a estructurar juicios o las proposiciones. Y finalmente estaría el aprendizaje de resolución de problemas. Ahora bien, mencionan que en su teoría hay habilidades y resultados de aprendizaje que distinguen la enseñanza. ¿Cuáles son y en qué consiste? Los resultados del aprendizaje son 5. La primera son las habilidades intelectuales. Como se puede imaginar, aquí entran las capacidades que tenemos para hablar, para leer, escribir, resolución de problemas, entre otras cosas. Seguido de esto, tenemos la información verbal. Consiste en saber que algo viene a caso, por ejemplo, hechos o lenguajes significativos que se recuerdan de forma literal, como las palabras de un poema o el himno nacional. Vienen las estrategias cognitivas. Son habilidades para procesar la información, como poner atención a la información nueva,
decir, repasarla, elaborarla, utilizar estrategias de recuperación y aplicar estrategias para resolver problemas. Seguido de esto están las habilidades motoras. Se desarrollan a través de mejoras graduales en la calidad de los movimientos, por medio de la práctica continuada y deliberada. Finalmente tenemos las actitudes. Son creencias internas que influyen en los actos y reflejan características como la generosidad, la honestidad y el compromiso. Se aprenden de manera indirecta a través de las experiencias y de la exposición a modelos en vivo o simbólicos. Estos resultados son influenciados por los sucesos del aprendizaje. ¿Y qué finalidad tienen los sucesos de aprendizaje? Pues influyen de manera positiva o negativa en el aprendizaje. Dice, consisten los sucesos del aprendizaje en confirmar por dos condiciones, externas e internas. La primera, son habilidades necesarias y requisitos del procesamiento cognitivo. La segunda, consiste en los estímulos ambientales que apoyan al proceso cognitivo del aprendiz. ¿Y cuáles serían esas fases? Las fases serían la motivación. Genera una expectativa que supone anticiparse a una recompensa. La comprensión. Requiere prestar atención y estar en la capacidad de organizar un proceso de percepción. Registra la información previamente identificada y discriminada. La adquisición de una información a corto o largo plazo. Se requiere la información debe haberse cifrado o codificado previamente. La retención permite que lo aprendido pueda ampliarse. Recordación permite que lo aprendido pueda ampliarse a su aplicación a situaciones o a contextos distintos a la original y permite que lo aprendido pueda ampliarse. Generalización permite que lo aprendido pueda ampliarse en su aplicación a situaciones o contextos distintos al original. El desempeño posibilita si hubo o no aprendizaje. Y por último sería la retroalimentación. Ocurre inmediatamente después de la performance del aprendiz. A través de ella se percibe si alcanzó o no el objetivo de aprendizaje. Gagne. He escuchado que muestra un modelo de aprendizaje. ¿Es cierto? Y si es así, ¿me lo podría explicar? Es cierto lo que se dice. Este diseño lo hice pensando en mejorar las prácticas educativas de los profesores. Lo desarrollé paso a paso y queda de la siguiente manera. La acción, la situación, objeto de la capacidad de ser aprendida, equipo, herramienta y otras limitaciones, capacidad y la capacidad de información. Fue muy interesante conocer sus aportaciones a las teorías del aprendizaje. De mi parte fue todo. Es un honor compartir con usted este espacio y no me queda más que despedirme de usted. ¿Quisiera agregar algo para finalizar esta entrevista? Solo agradecer la atención prestada y que los futuros docentes no se cansen de mejorar cada día sin importar las dificultades con las que se puedan encontrar. De mi parte fue todo y fue un placer estar con usted. Bueno, mi nombre es Isamar y con esto finalizamos todo. Gracias.